A su pueblo. Victoria. Hermanos, estamos como reunidos aquí, ¿verdad? Estamos reunidos, somos una iglesia. La iglesia se reúne en cualquier lugar. Gloria a Dios. Porque la iglesia somos nosotros. Y hoy estamos más de 2 o 3 congregados. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra sí lo dice, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. O sea que aquí está el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Que eso es lo que voy a hablar. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es tener a Dios con nosotros, hermano. Gloria al Señor. Porque donde está el Señor hay libertad. Amén. Donde está el Señor es una garantía de que tenemos la vida eterna. Porque Él es la vida y la vida eterna. Y al decir que Dios está con nosotros es porque ya todos tenemos la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar. Padre Celestial, nos ponemos delante de tu presencia primeramente para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este hogar. Te estoy dando gracias, Señor, porque tú has sido el que ha hecho posible reunirnos en este lugar, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor. Bendice este hogar, Señor. Aleluya. También a todos mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Su conocimiento, su entendimiento que sale de tu boca sea puesto en cada corazón, en cada mente y en cada pensamiento, Señor. Ampliando, Señor, la sabiduría en cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, porque tú has venido, Señor, a este mundo para estar más cerca de nosotros, para estar con nosotros, Señor, para sentir tu presencia, Señor, para que estemos, Señor, por siempre contigo, porque si estamos contigo en esta tierra, porque vamos a estar contigo también en el reino de los cielos. Ayúdanos a cada uno, Señor, a no vivir nuestro camino, sino tu camino, Señor. Andar por tu camino, Señor, porque nuestros caminos son inciertos, son inseguros, pero tu camino, Señor Jesús, es de seguridad. Amén. Es de vida y vida eterna, Señor. Prepáranos a cada uno de nosotros, Señor, aleluya, en lo que resta de nuestra vida en esta tierra, Padre amado de la gloria, para estar contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos tienes preparado, Señor, a los que te aman, a los que son fieles, a los que verdaderamente quieren estar contigo, Señor. Porque ya tú estás con nosotros en la tierra. Ahora, Señor, somos nosotros los esforzados y los valientes que queremos estar contigo para siempre en tu reino, Señor, aleluya. Tú nos estás demostrando, estando con nosotros aquí abajo, que quieres, Señor, que nosotros estemos también contigo en tu reino, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a conocerte y discernir lo que tú has hecho por nosotros para darte el valor que tú te mereces, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Y no tenerte en poco, Señor, Padre amado de la gloria, e irnos rápidamente de tus caminos, Señor. El que se va de tus caminos porque no te ha conocido, Señor. Porque el que conoce a Jesús se queda con Jesús, aleluya. Porque Él es el Salvador y también el Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Dame sabiduría y entendimiento para explicar tu palabra, Señor, para que sea entendible en cada corazón, Señor. Que no quede, Señor, ninguna oscuridad ni tiniebla de tu palabra, Señor, sino que tu palabra siga alumbrando, Señor, el entendimiento, el conocimiento que tú has puesto, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que el Espíritu, Señor, haga entender al Espíritu del hombre la luz de tu palabra, Señor, para que así alumbre todo nuestro ser, Señor, y todas las áreas de nuestra vida, Señor, resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Gracias te doy por estas palabras, Señor Jesús, que salen de mi espíritu, Señor Jesús, porque tú me las diste. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Santo, aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a buscar en Mateo 1:23, primeramente. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. El profeta Isaías, aleluya, en el capítulo 7, versículo 14, vemos, gloria a Dios, de que antes que naciera Jesús, el Salvador, también llamado Emmanuel, Dios con nosotros, el profeta Isaías habló de él y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos que estas palabras del profeta Isaías se cumplió en Mateo, el discípulo, el apóstol, después hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, de aquella profecía que él también mismo sabía que había dado el Espíritu a Isaías, de que el Dios que muchas veces lo veían lejos, porque estaba lejos, iba a estar en medio de nosotros, iba a estar con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber lo lejos que él estaba? Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 33:11. Dios tuvo un plan maravilloso para acercarse al hombre. Gloria a Dios. En aquellos tiempos, Dios escogía a determinadas personas para hablarle, pero no podía él estar en medio del pueblo. El pueblo no le podía ver, el pueblo no le podía tocar, el pueblo no estaba apto por medio de su pecado y la generación de maldición al ponerse delante de Dios, porque Dios era santo, santo, santo. Aleluya. Entonces, escogía determinadas personas, primero para santificarlas, para que por medio de ellas podía hablarle al pueblo de Dios. Aleluya. A cual él había escogido a través de Jacob, que le llamó Israel. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces vemos en este caso que escogió a Moisés, aleluya, para poderle hablar al pueblo. Dios no le podía dar directamente una ley al pueblo, aleluya, porque todo aquel que mirase a Dios iba a morir. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas, desde el principio vemos que fueron separadas, aleluya. Y al separarse, también, gloria a Dios, Dios tenía que estar separado de las tinieblas. Entonces, ¿qué haré? Bueno, prepararé a unos hombres, aleluya, para hablarle al pueblo. Porque yo sí quiero estar cerca del pueblo, pero que el pueblo continuamente peca, continuamente entran en la idolatría, continuamente usan a los brujos, continuamente hacen lo malo. ¿Cómo puedo yo acercarme a ellos cuando yo soy santo y ellos son tinieblas? Cuando yo mismo separé la luz de las tinieblas, él tenía que cumplir su propia palabra, porque la palabra de Dios es eterna, fiel y verdadera. Aleluya. Entonces voy a escoger a un hombre que fue llamado de una manera extraordinaria, una manera que él no entendía. ¿Por qué? Porque lo llamó a través de una zarza. Ese fue el llamado de Moisés. Ese fue como se pudo acercar él, a través de la curiosidad de que esas zarzas ardía, pero no se apagaba. Gloria a Dios. Lo voy a traer. Dios llama de diferentes maneras al hombre. Y lo estamos viendo en la antigüedad también. Dios llamaba de diferentes maneras. Igual que ahora Dios nos llama a nosotros de diferentes maneras. Ningún llamado a cada uno de nosotros es igual. Él sabe cómo estamos cada uno y cómo es la manera que Él nos va a llamar. Cómo nos va a convencer, ¿verdad? Gloria a Dios, de que le dejemos acercar a nosotros. Aleluya. Pues esta fue la manera de que Dios llamó a Moisés. El llamado de Moisés fue a través de una zarza que fue caminando, ¿verdad? Gloria a Dios, para ver por qué la zarza no se apagaba. Ahí donde Dios tuvo un encuentro con Moisés. Y fue la limpieza de Moisés. Porque esa zarza de fuego, de amor, representa al Espíritu de Dios, que es fuego. Aleluya. Fuego purificador.
y le dijo, espérate, Moisés, este lugar donde yo estoy es santo. No puedes entrar con este calzado. Era una forma de que los pies tocaran la tierra que era santa, donde él estaba y donde Dios lo santificó a él desde los pies a la cabeza, quitándole las sandalias. Ese caminar antiguo, ese caminar de pecado, todo lo que tú has hecho, pues no puedes llevar lo que yo te voy a dar. Yo te voy a dar una ley que es santa, una ley que ha salido de mi corazón para el hombre. Para poderme yo acercar al hombre, tengo que darte una ley. Entonces, por eso dice que Dios nos ha hablado en el tiempo, ¿verdad?, de muchas maneras. Entonces, esa ley salía del cielo, mi hermano. Fue escrita, vamos a decirlo así, por Dios. Fue con el dedo de Dios. Podría ser con el dedo de Dios. Sí. Dios escribe con dedos. Sí, cuando escribe en la tierra. Pero estaba en la tierra, era un hombre. Dios preparó unas tablas que eran de piedra. Preparó unas tablas. Prepara él unas tablas de piedra. ¿Qué quiere decir estas tablas de piedra? ¿Cómo me voy a acercar yo a estos corazones que son todos de piedra? Pues ya desde la antigüedad dijo, pues mira, estos corazones que son todos de piedra, que no me obedecen, que les gustan hacer lo malo y que siguen lo malo, voy a escribir una ley. Primero la hizo física, para que entendieran que esas tablas de piedra eran sus corazones, el cual Dios, a través de la ley, quería que ellos la cumplieran en esos corazones de piedra. A ver si que esta ley, esta palabra que ha salido de mi corazón, aleluya, pueden ustedes obedecerla para que sus corazones sean transformados. Usó la ley. ¿Por qué? Porque el hombre de antes, gloria a Dios, no conocía lo que era el Espíritu de Dios. Hay algunos que lo conocieron, a determinados profetas y a determinados reyes, pero no todo, no al pueblo en general. Entonces estaban todos, ¿verdad?, con los corazones de piedra, lo dice la palabra de Dios. Y yo, ¿verdad?, quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Eso es lo que Dios quería a través de la misma ley, hacer el corazón de carne. Gloria a Dios. En esto vemos este acontecimiento, la presencia de Dios prometida. Para poder el Señor llegar a todo el pueblo, tenía que empezar a escoger a hombres. El primer hombre que Dios le da la ley, Dios, sabemos que hay varias dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la fe. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, o sea que estamos en la cuarta dispensación, ¿verdad? Dios ha pasado por alto, ¿verdad?, muchos pecados, pero Dios entonces tiene que hacer una ley. ¿Para qué? Para que el pecado en los hombres tengan un castigo. La ley fue para decirte que lo que tú estabas haciendo era pecado. Sin ley no hay pecado. Entonces la ley fue para decirte a ti que pecas. La ley no se ha deshecho, no la cumplieron, la cumplió Jesús por completo. Aún así no cumplieron la ley, porque el problema del hombre, pero por eso es que Dios tiene que ir paso a paso, porque el problema del hombre no estaba afuera, ni aún cumpliéndola, sino el problema del hombre estaba dentro. Entonces Dios, para poder convencer al hombre de que el problema está dentro y no porque tú hagas cosas de afuera, aún cumpliendo la ley, tú ibas a dejar de pecar. Porque continuamente seguían aún con la ley pecando. Sí. Entonces Dios dijo, mira, para yo poder escribir en sus corazones esta ley, aleluya, para que la hagan, primero la tengo que cumplir yo como hombre. Entonces Él vino a cumplir la ley, para que después fueran escritas en nuestros corazones. Era la única forma de que Dios entrara en el corazón del hombre y pudiera quitar el corazón de piedra y ponerle uno de carne. ¿Por qué? Porque cuando la palabra, la ley de Dios entra en nuestro corazón, aleluya, es porque la hemos aceptado. Es porque ha entrado el Espíritu.
donde te puede ayudar a cumplir una ley que no la podemos cumplir solo, sino con la ayuda del Espíritu. Todo esto fue un plan de Dios para el hombre, aleluya, para poderlo salvar de una maldición que el mismo hombre entró. Y no solamente que dejó entrar, sino que también pasó a todas las generaciones. Era un problema muy grave porque mientras iban naciendo y se iban multiplicando, pues todos nacían en la maldición. Todos se iban reproduciendo en la maldición. Y Dios dijo, bueno, yo quiero estar cerca de ustedes, yo quiero estar con vosotros, pero no puedo hacerlo directamente, porque Él pudo haber venido desde un principio y convencernos. No, el hombre no se convence así, mi hermano. El complejo del hombre y de la mujer interior, aleluya, no nos convencen tan fácilmente, porque después que entramos en el pecado, hay una oscuridad. Y Dios preparó un camino para que nosotros pudiésemos llegar a la luz. Y empezó a escoger, y escogió a Moisés. Y aquí vemos algo muy tremendo que dice en el 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién es este Dios? Dice que a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿quién es este? Jesús. Este es Jehová. Este es el yo soy. Este es el Jesús, el Salvador, aleluya, el cual yo les hablé la semana pasada. Amén. Gloria a Dios. Ese fue el que se presentó a Moisés. Jehová. Porque a Dios nadie le ha visto. Pero Él también es Dios con nosotros. Aleluya. Y entonces, no que Moisés vio a Dios, no. A Dios nadie le ha visto. A quien vio que también es Dios, es a Jehová, el Salvador. Aleluya. Santo. Tremendo. Ahora vamos a ir a Génesis 32. Vamos para atrás un poquito. Génesis 32. 32, 22. Aquí vemos una lucha, ¿verdad? Con Jacob. Jacob luchando con el ángel, ¿verdad? Y ahora, ¿quién es el único que bendice? Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces dice que él peleó con el ángel de Jehová, que también es Dios. Y Dios se le presentó. No fue Dios, Padre, que nadie le ha visto, sino fue Jehová, el ángel de Jehová. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. El muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. O sea, que vemos a Dios como el ángel de Jehová. ¿Se podía tocar? Sí. Lo tenía él agarrado y no lo soltaba y le decía, déjame. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este ángel de Jehová es Jesús y lo pudo tocar. Ya el Señor nos está hablando de que Él iba a estar con nosotros. A determinadas personas se le apareció, le tocaron, les habló en el Antiguo Testamento. Pero Dios dijo, no, yo no quiero estar solamente con determinadas personas, pero tengo que hablar de esta manera para cuando yo llegue y esté junto a todos ellos. Que sí soy Jehová, ahora puesto por nombre por mi Padre Jesús, y que soy tangible, que me pueden tocar. Jacob me tocó. Moisés habló cara a cara conmigo. Yo soy ese Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo. Y dice, y el varón le dijo, déjame porque raya el alba.
Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Solamente Dios bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Y acaso Dios no sabía que se llamaba Jacob? Claro. Sí. No fue la que se lo puso los dos gemelos ahí en el vientre. Gloria a Dios. Pero Dios siempre va a querer que tú hables con Él. Aleluya. Aunque sepa tu nombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él lo sabía. Pero quería que le respondiera que se llamaba Jacob. Porque Jacob es el engañador. Y entonces le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No dice que venció a Dios, mi hermano. No. Cuidado que muchas veces se dice que Jacob venció a Dios. Eso es mentira. A Dios nadie le vence. Cuando habla de vencimiento es con los hombres. ¿Por qué le habla de que ha vencido a los hombres? No a Dios. Peleó con Dios, pero venció a los hombres. Pero peleó para la bendición. Él sabía quién era. Él sabía lo que había hecho. Necesitaba la bendición de Dios. Aleluya. Y un cambio en su vida. Él quería cambiar. Bendíceme. No estaba pidiendo bendiciones de la tierra. Estaba diciendo bendiciones celestiales. Y dijo, bueno, la bendición es que ya no te llamarás más Jacob, el engañador, sino que te llamarás Israel. Tremenda bendición que le da. Tú vas a empezar a ser un pueblo para mí. Tremendo. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate, ¿qué es lo que venció con los hombres? Él estuvo peleando por dos mujeres. Tuvo 14 años para después tener, porque primero tenía a Lea y después a Raquel. Peleó con una oración tremenda porque sabía que su hermano Esaú le quería matar. Luchó con trabajo y luchó con oración a Dios. Dos cosas que hacen el hombre en la tierra también. Para adquirir algo en la tierra trabajó, pero para que no lo mataran, oró a Esaú, ¿verdad? Al Señor, porque le dijo, si yo vuelvo, Señor, Esaú me quiere matar. ¿Qué hizo Dios con Esaú? Lo calmó. Cambió. Sí. Y cuando llegó a su hermano, ya no le quería matar. Tremendo. Entonces, peleó con Dios no porque le ganó, sino porque dice, peleaste conmigo para tu bendición y te bendije. Eso también es para nosotros. Nosotros también tenemos que pelear nuestras bendiciones. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no llegan, gloria a Dios, porque nosotros mismos tenemos la culpa en muchos aspectos de nuestra vida, en los obstáculos que a veces le ponemos al Señor. El Señor no nos pone nosotros obstáculos, los ponemos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál era el obstáculo de la bendición de Jacob? ¿Cuál? ¿Él tenía obstáculos? Sí tenía. Que había hecho él durante toda su vida. Sentía que no tenía una bendición, la bendición de Dios, aleluya, de lo alto. Tú puedes tener bendiciones terrenales, pero la importante, y Dios lo demuestra a través de Jacob, la bendición más importante es la que viene del cielo. Aleluya. No es la terrenal, porque él a través de su trabajo obtuvo bendiciones terrenales. Supo trabajar, supo hacer hasta estrategias con las ovejas, ¿verdad? Y consiguió. Pero la bendición que él quería venía de arriba, gloria a Dios. Las terrenales son efímeras. La bendición que iba a permanecer en él iba a ser la que Dios le iba a dar. Y la consiguió. Porque cuando nosotros peleamos las bendiciones espirituales, no estoy hablando de nada terrenal, las espirituales las conseguimos. Conseguimos que Dios nos use con bendición. Jacob empezó el Señor a usarlo con bendición. Empezó un pueblo, gloria a Dios. Pero seguimos, gloria al Señor. Entonces, llega el tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor, del cumplimiento, del nacimiento de Jesús. Dios con nosotros. Emmanuel. Pastora, también aquí con Jacob, más adelante también dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi
a Dios cara a cara. Sí, También. claro, porque Jehová es Dios. Sí. Gloria a Dios. Pero el que se manifiesta al hombre es Jehová. Porque a Dios nadie lo ha visto. Pero Jehová es Dios. Padre, Hijo Y Espíritu Santo. Demostrando ya a Jehová que iba a ser Dios encarnado. Aleluya. Sin pecado. Entonces vemos pues en Mateo, vamos a Mateo, gloria a Dios, donde estábamos antes. Para hablar de Jesús y de su divinidad no hace falta que estemos en diciembre. Lo podemos hablar más enero, febrero, marzo, abril, no hace falta. Es un ritual, ¿verdad? Para todos, hablar el nacimiento de Jesús cuando llega diciembre, porque nadie sabe cuándo nació. Tremendo. Entonces, como nosotros lo sabemos, aleluya, en cualquier momento podemos hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para enseñar a otros, gloria al Señor, hay lo que irlo dirigiendo, ¿no? Hablándoles, ¿verdad? Primeramente de conocer a Dios, porque si conocen a Dios, entonces entienden lo que le queremos dar a entender a ellos, que Jesús no nació en Navidad. O sea que Navidad es nacimiento, pero que no tiene que ser diciembre. ¿Por qué? Porque yo creo que les he mandado a ustedes los vídeos donde los meses del año no eran 12, que eran 10, ¿verdad? Y lo vieron. Entonces, en aquel tiempo ya se usaba los 12 meses del año. En el tiempo de Jesús estaba Roma. Sí, se usaban los 12 meses. Ya se usaban los 12 meses. Sí, porque ya estaban con el calendario romano. Ahora, si vemos el tiempo del Señor y el tiempo de nosotros, no es el mismo. Entonces, cuando el Señor nace, gloria a Dios, es un tiempo de Dios. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Entonces, podemos nosotros, por medio de las Escrituras, indagar, investigar cuáles fueron ese tiempo. Sí, sí. Por medio de la Escritura. Sí. Nadie te va a enseñar lo que está en la Escritura. Dice que el Espíritu nos va guiando si tú investigas, gloria a Dios, los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y al tener al Espíritu de Dios una guía, yo creo que este nacimiento que puso el Señor aquí, aleluya, diciéndonos que Él es Jesús y Emmanuel, Dios con nosotros, no es para que desconozcamos las cosas, sino que ahí hay sabiduría, que ahí hay conocimiento, que para tú entender tienes que meterte en las profundidades, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. ¿Acaso no fue el Espíritu quien le dio forma en el vientre a María? Sí. ¿Acaso no conoce el Espíritu de Dios el tiempo que lo hizo? ¿No conoce el día y la hora que fue hecho el Hijo de Dios en el vientre de María? ¿No fue el Espíritu que fue quien lo creó? ¿No es el Espíritu que tienes tú? Esto es cuestión de inquirir, como dice las Escrituras, de meterte, de investigar. Gloria a Dios. Porque aquí en la palabra hay muchos misterios que tienen que ser descubiertos. Y aquel que está interesado, aquel que lo quiere descubrir, se le es revelado. Gloria a Dios. Y no es porque aquel sepa más o sepa menos, es porque Dios ha visto un corazón que quiere conocerle más, que quiere conocer ese misterio que vino del reino de los cielos, aleluya, que quiere conocer y profundizar en el Espíritu que le dio el Padre a su Hijo, el cual también nosotros tenemos. Alabado. Por eso muchas veces en las oraciones se tiene que decir: Señor, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Por qué? Porque la carne no quiere, tu mente terrenal no quiere, tu mente terrenal es vaga, es perezosa, es mala, no te va a llevar a indagar lo que es las profundidades de Dios, aleluya, que es su mente. No te va a llevar, te va a hacer dormir. Hay otra cosa, que si lo vas a hacer con tu mente, te va a dar dolor de cabeza. Cuando nos acerquemos a Dios, que la palabra es Dios, nos tenemos que acercar en el Espíritu, no tratando de entender con tu mente lo que nunca vas a poder entender, porque tu mente es terrenal y es limitada.
Entonces, cuando nos acercamos, dice, ustedes tienen mi mente. Nos acercamos con la mente de Cristo. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el que está trabajando en este tiempo de la iglesia? El Espíritu de Dios. Nos vamos a acercar a través del Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice, andad en el Espíritu, en toda vuestra manera de vivir, para que podáis entender los misterios de... Aleluya. ¿Cómo te vas a acercar al Señor? Con tu mente. Tu mente no va a entender nada de lo que es del cielo, porque tu mente es terrenal y entiende las cosas terrenales. Tu trabajo que es terrenal, los estudios que son terrenales, pero la palabra de Dios no la vas a poder entender con tu mente terrenal. Yo quiero que prueben con un pasaje del Señor y que entres por lo menos en un versículo en el Espíritu, para ver si Dios te revela en el Espíritu el misterio del versículo. Si Dios ve que en ti no es para vanagloriarte, no es para gloriarte tú, sino para darle la gloria a Él te lo da. No es para que vayas, si Dios no te lo dice, diciéndole a todo el mundo, esto no lo vio Dios, me reveló a ti, ¿te ha revelado algo? Eso no se puede hacer tampoco, ¿verdad? Gloria al Señor. Si te revela, gracias Señor, porque me has revelado. Pero mantenerte en la humildad de que Dios lo ha hecho, porque ha visto tu corazón humilde ante Él, porque Él a los humildes lo mira de cerca y a los altivos de lejos, aleluya. Entonces cuando tú estás más cerca del Señor, Dios le reveló algo a Juan tremendamente, al apóstol Juan, cuando estaba en su pecho en la cena. A él solamente le dijo que fue Judas, pero ni a Pedro, que era muy impulsivo, ni a todos los demás que veían, porque era así, con unos ojos diferentes y pensaban diferente, y aún le decían a Jesús, ¿a quién? Al que tú amas más, cuando Dios les amaba a todos. Pero eso lo pensaban ellos, porque Dios todavía tenía un arduo trabajo que hacer con los discípulos. Pero aquel que se acercó a Juan, gloria a Dios, fue a quien le dijo, ahí callado, que era Judas. Porque si Pedro, que era impulsivo, se hubiera enterado ahí en ese momento que era Judas quien lo iba a vender, ¿qué tú crees que había hecho Pedro? Lo matan. Se iba a poner, lo iba a sacar, porque acuérdate que cuando salieron del Getsemaní, ¿qué hizo? Mira, cargaba una espada. Pedro cargaba una espada, pero Dios le enseñó a cargar la verdadera espada, que era la palabra de Dios, y no la espada de la carne. Le cortó la oreja, y Dios la agarró, no, Pedro, esto no va así, y se la volvió a poner al hombre, al guardia. Tremendo. Y Dios nos quiere enseñar también a nosotros que esto no va con la espada de la carne, sino con la espada del Espíritu. Todo que lo que vamos a vencer es con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Palabra. Y la palabra es Dios. ¿Y Dios es con nosotros? Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, ¿quién está contigo? Dios. Y si tú la lees y entra, ¿quién está contigo? Dios. Y si tú la crees y la haces, ¿quién está contigo? Dios. Y cuando la haces, ¿quién contra ti? Nadie. Ahí está. Pero cuando no se hace, van a haber enemigos contra ti. Es cuando la hace. Porque todo el mundo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿estás tú viviendo la palabra? ¿Estás tú obedeciendo la palabra? Porque cuando tú la obedeces es Dios en nosotros, con nosotros. Entonces el diablo no te puede tocar. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Y cuando se acerca a ti, no te ve a ti, ve la palabra que ha dado fruto dentro de ti. Aleluya. Y no te puede tocar. Entonces el nacimiento de Jesús, gloria a Dios, es para estar con todo el pueblo. Primero lo hizo físicamente. Dios estaba con todo el pueblo sin que ellos murieran, pero era Dios. ¿Por qué? Porque la divinidad entró en una carne. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Y cómo la divinidad del Espíritu está en la tuya? Tenemos la divinidad de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Sí. Entonces usted tiene la divinidad de Dios. Entonces sí pudo el Señor poner su divinidad en Jesús. Y podía decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está ahora entre nosotros. ¿Verdad? Sí. Gloria al Señor.
Pero Dios no quería solamente que estuviera entre ellos, sino dentro de ellos. Un plan que costó siglos para que Dios estuviera en nosotros y con nosotros. Porque Él está dentro, pero también está afuera. Aleluya. Entonces, esa palabra Emmanuel es grande, porque era un Dios inaccesible, un Dios que no podía estar en un pueblo porque morían. La santidad y el pecado no pueden estar juntos. Pero Dios dijo, voy a hacer carne, voy a estar entre mis hermanos, voy a ser su hermano mayor, y si ellos padecen ahora en la carne, yo también. Y entró en carne. Y la divinidad entró en la carne, para que después en nuestra carne también entrara la divinidad de Dios, que es Dios con nosotros. Entonces, cuando empezamos a conocer verdaderamente a Dios y que Dios está en nosotros, usted va teniendo más temor de hacer lo malo, más temor de pecar, más temor de dejarle a Él, aleluya, porque ha conocido un plan maravilloso que Dios desde el principio hizo, porque ya sabía que iba a pecar los primeros hombres en la tierra, y Dios ya había hecho un plan. Los tres habían hecho un plan para el hombre, para, en vez de hablarle desde el cielo, como le hablaba la voz y le paseaba, dijo, no, vamos a hacer algo extraordinario. Vamos a habitar dentro del hombre. Vamos a hacer morada y templo de ellos, del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a entrar en ellos. La divinidad va a entrar en ellos para que ellos puedan cumplir, para que ellos se puedan santificar, para que ellos me puedan seguir, para que yo les pueda convencer del Espíritu a su Espíritu. Aleluya. Y entonces podemos decir, Dios está en nosotros y con nosotros. Aleluya. Vamos también a Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos que a Dios nadie lo ha visto jamás. Quien le da a conocer es Jesucristo. Pero Jesucristo es Jehová. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se ha perdido. Y todos estábamos perdidos. Dios con nosotros, Jesús el Salvador y Dios con nosotros. Dos nombres poderosos. Uno porque salva y el otro porque quien está salvando es Dios. Unido es el Salvador que es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El único que podía salvar a la humanidad era Jesús con Emmanuel. Dos divinidades. ¿Por qué? Porque Él fue hecho por medio del Espíritu. Fue creado para salvar. Jesús, hombre. Donde entró la divinidad, Dios. Dios no podía entrar en cualquier persona. En el Antiguo Testamento no podía entrar. Venía sobre él. Por la maldición, por el pecado que estaba dentro del hombre, no podía entrar. Entonces Dios mismo se hizo carne para entrar en él mismo. Entra en él mismo, ¿por qué? Porque es santo. Es un cuerpo creado por el Espíritu Santo. Y entonces ahí puede entrar la santidad, la divinidad de Dios. Porque no tenía pecado. Porque no tenía pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para salvar al hombre. Para limpiarle en la salvación, quitar todo pecado
para Él poder entrar en nosotros. Con el pecado Él no va a entrar, pero ya limpios y salvos entra la divinidad del Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Bueno, esto del verbo, que desde el principio, ¿verdad? El verbo hecho carne, pues es tremendo. Mucho que hablar ahí. Pero bueno, vamos a lo que estamos, ¿verdad? Gloria a Dios, leyendo. Ahora es un Dios accesible. Ahora es un Dios que está cercano. Era un Dios que tú puedes orarle. Y no solamente orarle a Él, gloria a Dios, sino que también tienes acceso hacia su Padre, que antes no teníamos. Ahora, por medio del Espíritu, te puedes comunicar con el Padre, porque hay acceso. Él recibe las oraciones a través de su Hijo. El Hijo es el intercedor entre Dios y los hombres. No llega ninguna oración si no es aprobada por Dios. ¿Me entienden? Por Dios Hijo. Él es el intercedor. Hay oraciones que pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Todavía Dios nos está enseñando aún a orar. Aleluya. Hay oraciones fogosas, pero sin dirección. ¿Me entiendes lo que digo? Sí. Las puedes sentir con el fuego de tu alma, de tu espíritu. Gloria a Dios. Pero Dios nos va dando una dirección a través del Espíritu Santo, siendo fogosa, pero con la dirección de la palabra. Dice, a veces pedí, no dice el Señor que no está con fuego. A veces pedí, pero pedí mal. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pedimos conforme a lo que hemos aprendido en esta tierra, mas todavía no hemos aprendido cómo orar en el Espíritu. Puede interceder palabras de la carne, el cual Dios te dice, estás pidiendo y estás orando mal. Pero si le pedimos ayuda al Señor para que por medio del Espíritu no trabaje tu mente, sino que empiece a trabajar el Espíritu, poniéndote palabras del Espíritu, entonces está una buena dirección. Hemos copiado de muchas cosas, de aquel como oraba, del otro como oraba, del otro, pero Dios no quiere así. Dios quiere que tu oración no sea repetitiva, ¿verdad? Gloria al Señor. De lo que no has escuchado y tú lo repites. A veces la oración es mejor mantenerse callado y esperar que el Espíritu empiece. A veces, por las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria a Dios, en este mundo, trabajar, estudiar y todo esto, le damos prisa a la oración y le das prisa según tú has aprendido. Pero a veces es mejor decir menos palabras y que sean del Espíritu que muchas palabras y que estemos pidiendo más. Espera un poquito. Por eso el comunicarse con Dios, aleluya, no es deprisa. Tú puedes empezar adorando a Dios y alabando a Dios. Dios está en nosotros y con nosotros y lo está escuchando. Pero en eso que entras en la presencia del Señor, aleluya, no te apresures a ver qué te hace, qué te dice Dios en ese momento, a ver qué empieza a hacer el Espíritu de Dios. Dale tiempo al Espíritu de Dios, a ver qué dice. A lo mejor te puede dar hasta una oración de la más corta, pero más eficiente en tu vida. Aleluya. Te la puede también dar larga, gloria a Dios, pero eficiente en tu vida. Señor, voy a esperar que tú empieces con tu Espíritu. Mientras yo espero, te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a glorificar. Mientras espero esa oración que yo quiero conocer desde lo más profundo de tu Espíritu. Y Dios te la trae, y Dios te la trae. Y cuando sales de la oración, sales gozoso, sales alegre, sales con nueva fuerza, sales diferente. Porque no has usado tu mente, que ha aprendido muchas cosas, pero has dejado que sea el fluir del Espíritu. El hermano Gigi Ávila siempre decía que oremos en el Espíritu, porque ya él conocía lo que era orar en la carne y lo que era orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es diferente que orar en la carne. Gloria a Dios. Sales diferente. Un día te puede poner hasta hacerte sentir lo que Él siente por la humanidad. Y en vez de pedir, lo que vas es a llorar por el Espíritu, entrando ahí en la profundidad de Dios.
¿Me explico? ¿Entiendes? Amén. Gloria a Dios. Dios lo que quiere es que las oraciones sean efectivas. Hay oraciones largas, hay oraciones cortas en la palabra del Señor, pero que sean efectivas por el Espíritu. Si hay tiempo y Dios ve que tú tienes tiempo, aleluya, porque bueno, estás haciendo un sacrificio de levantarte, de orar. Los sacrificios de oración son aceptables delante de la presencia del Señor. Dice que las oraciones de todos sus hijos están delante del Señor, están en la presencia del Señor. Él las ve todas, Él las revisa todas, aleluya. Pero también dirá, voy a interceder. Él a veces intercede con gemidos indecibles, gloria a Dios, mientras te enseña cómo debes hacerlo. Él tiene que interceder para que lleguen, para que sean aceptadas. Yo no digo que yo sé orar perfectamente, no. Todavía estoy aprendiendo a orar por el Espíritu. Orar por el Espíritu es dejar, o que tú dejes tu mente y que oigas la voz del Espíritu. Él te va a decir aún la necesidad por la que tú tienes que orar. No las que tú crees, sino las que Él ya tiene preparadas para que tú ores. Por ejemplo, puede tener una persona en Rusia y el Espíritu te va a decir, quiero que ores por una persona que estoy preparando porque no tengo a más nadie en esta hora, porque se han vuelto flojos, se han vuelto perezosos, oran lo que les conviene, mano lo que yo digo. Quiero que me ore por la persona, estoy ahí con él, quiero salvarlo, o se quiere quitar la vida, ora por él. Eso te lo trae el Espíritu. Hay niños que se están quitando la vida ahora mismo. Ishalamahaya. Si me ora en el Espíritu, puedo salvarlo. Yo me muevo a través de la oración. Dejen la mente suya, usen mi mente, usen mi espíritu. Dejen ya la oración repetitiva. Quiero que entren en el Espíritu para yo poder hacer obras. Mientras tú entras en el Espíritu, Dios está solucionando tu vida. Entonces, Dios, cuando tú llegues, cuando tú partas, te va a enseñar el libro de tu vida. Las oraciones que hiciste a través del Espíritu, que esas son las que Dios obra. Te dejaste ya guiar por mi Espíritu. Pude hacer esto con esto. Pude hacer esto para allá. Tremendo. Es Dios que se levanta de su trono y el que hace todas las cosas. Por medio de oraciones del Espíritu. Entonces es que tú puedes decir, Dios está en nosotros. Porque estoy siendo dirigida por Dios y no por mí. Andar en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Piensa con el Espíritu de Dios. Habla con el Espíritu de Dios. Todo eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros, aquí. Para eso, en la palabra, para enseñarnos a todos. Aleluya. Evidentemente, pero tiene que... Moisés no era perfecto, Jacob tampoco, pero mira, Dios los usó para un pueblo y para dirigir a otro pueblo. Para abrir un pueblo y para dirigir a Moisés, ¿verdad? Un pueblo. Que también no querían aprender. Que eran duros de servir. Cuando las personas no quieren aprender las cosas del Señor, son duros de servir. La cerviz está doblada. No quieren levantar la cabeza a lo alto para aprender del que está allá arriba, sino quieren seguir aprendiendo de la tierra, con la tierra y para la tierra. Por eso el Señor le dijo a Satanás, tú nada más tienes los ojos puestos en la tierra. Y eso es lo que hace con toda la gente, poniendo los ojos en la tierra y las cosas de la tierra. Pero Dios vino a deshacer las obras del diablo. Mateo 28:20. Vamos a leerlo del 16. Dice, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Fíjate tú, todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, para que no siguieran dudando, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dice, algunos todavía dudaban. Se le apareció, hermano. Y vea cómo es el hombre que todavía dudaba. Tremendo. Y entonces le dice, toda autoridad la tengo en el cielo y en la tierra. Ahora yo les mando a que hagan discípulos. Porque ahora lo que impedía ya
se fue quitado. Porque ahora yo estoy con vosotros. Y el Señor también nos lo dice a nosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Pero también le dice algo muy importante. Y le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para ser discípulo, primero tú tienes que guardar las cosas para después dárselas a otras. Si tú no las guardas, de todo lo que Dios nos ha enseñado, ¿qué nos ha enseñado el Señor? Su palabra, en la palabra y enseñanza. Amarás a Dios Sobre todas las cosas. a tu prójimo, Como a ti mismo. ¿verdad? No chismes, no critiques, no murmures. ¿Qué? Guarda todas las cosas buenas. Esas malas no se las puedes enseñar. Yo no quiero que ustedes, siendo que van a discipular, los vean a otros discípulos que ustedes están hablando mal del uno del otro. Sí. Enséñale lo bueno, enséñale la buena costumbre, enséñale todo lo que yo les he enseñado a ustedes a través de mí. Tremendo. Guarda todas las cosas para que también aquel a quien tú enseñas vea que tú también las has guardado. Todo lo bueno de Dios, todo lo amable de Dios, todo lo que es bueno y de buen nombre, guárdalo para que se lo enseñes a otros. Aleluya. No puedes enseñar lo que tú no has guardado de Dios. ¿Qué guardas? La oración. Enséñale la oración. ¿Qué guardas? La palabra. Ellos van a ver que tú sí las guardas o no. Estamos hablando ahorita en la iglesia. Gloria a Dios. Pero vemos más adelante algo que pasa tremendamente. Pedro no guardó la sinceridad porque fue hipócrita. ¿Sí? Fue hipócrita. Pablo le llamó la atención. Sí. Gloria a Dios. Y pues a veces también queda en el camino como restico que Dios dice, desecha eso y guarda mi palabra. Guarda todo lo bueno, lo amable, lo honesto, lo que es de buen nombre. Aleluya. Guarda mi palabra para que la enseñe. Su palabra es Vida. y también amor. Amén. Gloria a Dios. Es consuelo, es levantamiento. Nos viene a ayudar. Sí. Pues eso es lo que Dios quiere, que ayudemos a otros, que sirvamos a otros. Aleluya. ¿Por qué? Porque si se le enseña todas esas cosas, Dios también va a estar en ellos hasta el fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 18:20. También. Pero aquí estamos reunidos nosotros. Gloria a Dios. Dios está con nosotros y en nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice que aquí hay más de 2 o 3 congregados. Entonces Dios está con nosotros en este momento. Dios está en nosotros y con nosotros en este lugar. Aleluya. Porque estamos en su nombre reunidos. Y cuando estamos en su nombre reunidos, está Dios con nosotros. Aleluya. Él está presente aquí. Aunque tú no lo ves con los ojos carnales, si un día le pides al Señor en el Espíritu verle, le vas a ver. Porque a Dios no se le mira con los ojos de la carne, sino con los del alma. Aleluya. Esto no es cualquier enseñanza. Esta es la enseñanza de Jesús. Y donde están las enseñanzas de Jesús, ahí está el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aquí está el Señor. Amén. Porque estamos hablando de Él, para Él y para nosotros aprender quién es Dios con nosotros. Entonces, cada vez que estén 2 o 3 en Él, no hablando bobada ni de nadie, sino en el nombre de Él. ¿Cómo Dios se hace presente? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Él, de su palabra. Entonces, Él se hace presente. Cuando usted pelea, Dios no está presente, porque Dios no está en las peleas. Dios está cuando se le nombra a Él. En las iglesias que se pelean, que se muerden unos a otros, gloria a Dios, puede estar en la persona, pero en ese momento no, porque Él no está en la pelea, sino Él está en el amor, en amarnos unos a los otros, en perdonarnos unos a los otros. Aquí después viene el perdón, ¿verdad? Gloria a Dios, que habla Pedro en el perdón. Entonces, como Dios es amor, está donde está el amor. Si cada uno de nosotros tenemos amor y nos amamos uno con los otros, ¿verdad? Gloria a Dios, está el Señor. Dice, en su nombre. Su nombre es amor, su nombre es perdón. Aleluya. Aleluya. Porque Dios con nosotros es amor y es perdón. Aleluya. Vamos a Hechos 2:46. Hechos 2:46. Entonces dice, la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo hay que estar nosotros, verdad? Para que Dios esté en nosotros y con nosotros. 2:43. Dice, y sobrevino
temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Aquí nosotros estamos todos juntos, unánimes. Muchas veces también hemos compartido aquí de comer, ¿verdad? Con sencillez de corazón, no creyéndose uno más que el otro, sino todos iguales delante del Señor. Y ahí Dios agregaba bendición, estaba Dios ahí, aleluya. ¿Cómo eran sus bendiciones? Agregando a la iglesia lo que habían de ser salvos. Cuando una iglesia está junta, está unánime y está con sencillez de corazón, Dios empieza a agregar los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque bueno, lo vamos a tomar a ellos también unánime, juntos, con sencillez. Vamos a hacer que se sientan como en familia, porque somos una familia. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere también, que cuando estemos juntos de verdad y unánimes, de corazón. Dios no está viendo que tú me digas a mí, que me puedes amar, me dice, yo te quiero, hermana, yo te amo, pero que Dios lo que ve es el corazón, ¿verdad? Entonces, juntos, unánimes, no quiere decir que sea de afuera, sino que es de dentro, juntos, unánimes, amándonos todo de corazón, evidentemente soportándonos y perdonándonos. Amén. Y así permanecemos juntos. 5:42 del mismo hecho, 5:42. Esto es tremendo, dice. Mira, tremenda cosa, ¿no? Vamos a leer del 36 para que entiendan por qué y por qué predican el Evangelio. Dice 5:36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Cuando Dios no está en ellos y con nosotros, todo se vuelve nada. Aleluya. Aleluya. No es de Dios. Por eso que a veces, cuando se levantan iglesias, hay muchos que dicen que eso va a durar 6 meses u un año, porque sabe que si no es de Dios, se va a volver nada. Pero cuando ven que van pasando los años y permanecen, entonces han pecado y no se retractan, ni te piden perdón. Pero eso sigue delante de la presencia de Dios. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero cuando los discípulos estaban predicando, los apóstoles predicando ya. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Tal vez hallados luchando contra Dios. Porque si es de Dios, están luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Tremendo. Este es el Evangelio. Y todos los días en el templo y por las casas le prohibieron, no lo dejaron, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, el Dios con nosotros. Aleluya. Y era de sumo gozo, salieron gozosos, porque ellos dicen, somos dignos de padecer
Hemos padecido por el nombre de Jesús. Ahora somos dignos. Entonces, cuando usted padece, usted dice que no es digno de padecer. Y resulta que la palabra le dice otra cosa. Y dice que el camino de Dios es diferente al de nosotros. Yo padezco, tú padeces, no como ellos, evidentemente, gloria a Dios. Pero aún como padecieron, estaban gozosos de haber sido dignos de padecer en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Esto es lo que no quiere escuchar el mundo. Ellos no quieren a este Cristo. Ahora, Hechos 12:5. Mira, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Mira la oración. Aquí vamos a la oración. Aleluya. Vamos a leerlo desde el 12:1, porque termina en el 5. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le echó en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mira cómo estaba de custodiado. Para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gloria a Dios. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Tremendo. Dios en esa oración estaba presente. En esa oración, en ese hogar, en esa casa, orando por Pedro. Pero
Cuando Pedro se aparece a la puerta, no lo creen. A veces nosotros oramos, gloria a Dios, y Dios nos responde. Y a veces nos responde al momento y rápido. Y tú te puedes quedar asombrado. ¿Cómo esto que ya pasó tan rápido? Porque es según la urgencia de cada situación. A veces nosotros pedimos en oración algo que no es urgente. Y Dios se toma el tiempo de responderte cuando es necesario. Porque el tiempo es de Dios. Pero en situaciones de oraciones de urgencia, Dios responde. Aleluya. Entonces, porque no responda, o porque sí responda, o porque no responde cuando tú quieres que Él responda, no quiere decir que Dios no está en ti, que Dios no te ha oído. Porque si Dios está en nosotros y con nosotros, ¿te oye? Sí. Te oye. Gloria a Dios. Lo que en cada situación Él te va a responder, porque Él sabe cómo lo va a hacer para tu vida, para que le des gloria a Él y honra a Él. A veces Dios nos responde rápido y creemos que nos ama más que a otro, pero no es así. Dios ama a todos por igual. A veces vemos que responde a otro más rápido que a nosotros y puede pasar por tu mente como que Dios le ama más a Él que a mí, que no me ha respondido. Tampoco es así. Porque Dios no hace distinción con nadie, sino que no ha sido el momento de respondernos. Pero sí te ha escuchado. ¿Será que Dios no me ha escuchado? Sí, porque está en nosotros y con nosotros. Aleluya. Después que habían orado, después que Dios estaba en ellos y con ellos, y estaban escuchando la oración, aleluya, aún, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios respondiéndole, haciendo tal milagro tremendo, no lo podían creer. A veces hay cosas en nosotros, por ejemplo, enfermedades graves, que oramos por otras personas y resulta que Dios les sana. Y a veces preguntas, ¿es verdad? Ya está sano. Te sanó el Señor, aleluya. La oración le sanó, aleluya. La oración lo libertó de la enfermedad. Gloria a Dios. Mateo 18, 19. Para que Dios haga algo, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que Dios dice que tienen que ser dos. Entonces, en esa reunión no solamente habían dos, había más. Entonces Dios lo hizo. A lo mejor, gloria a Dios, estaban de acuerdo 10 y a lo mejor no sé cuántos habían ahí, pero lo que sé es que si dos sí estaban de acuerdo, porque Dios lo hizo y trajo a Pedro. Entonces, hay situaciones que no eres tú solo, sino que Dios quiere que tú compartas en oración con otra persona, para que sean dos. Y entonces, cualquier cosa, Él lo hará. Evidentemente, guiado por el Espíritu. El Espíritu te va a decir si vas a buscar otra persona para hacerlo. Busca tal persona para que ores con ella, para yo hacerlo. Porque todo este camino es guiado por el Espíritu. Vamos a Hechos 2.42. Hechos 2.42. Para que el Señor esté en nosotros y con nosotros. Dice la palabra de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, que Dios no nos manda a estar solo, Dios nos manda a compartir con otros. Gloria a Dios. A partir, ¿verdad? Aún el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverando siempre en la misma doctrina, todos juntos. No puede el Señor estar donde tú tienes una forma de pensar de Dios, tú tienes otra, tú tienes otra, tú tienes otra. No, en el Señor hay que estar en el mismo pensamiento y en la misma doctrina, todos juntos. Porque si tenemos la misma doctrina, todos estamos de acuerdo y Dios está con nosotros y en nosotros. Y entonces, cuando partimos el pan, estoy hablando tanto de una comida secular como de la cena del Señor, partimos el pan, estamos orando todos también, aleluya. Cuando uno en la mesa, tú también estás orando, tú estás diciendo amén, estás diciendo así sea,
estás participando de la oración que está haciendo el otro, porque está diciendo amén. Igualmente, cuando está en la cena del Señor, estamos todos orando. Está el pan, está Jesucristo, aleluya. Y todo lo que se haga para Jesucristo, está Él, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Él no solamente le prometió estar con los discípulos hasta el fin, sino a todos los que creemos en Él. Usted tiene que creer, pase lo que pase, como a ellos, esté en pruebas, esté en aflicciones, esté en dificultad financiera, en cualquier circunstancia, que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Aleluya. Porque Dios no solamente lo ha prometido a sus discípulos, sino a todos los que han creído en el mensaje que Dios le da a los discípulos. Nosotros también estamos creyendo en el mensaje de los discípulos, porque Dios los preparó a ellos para que el Evangelio se extendiera. Y por ello también ha llegado el Evangelio a nosotros. Amén. Aleluya. El Evangelio y la formación de la iglesia por Pablo. Pablo nos enseña cómo tenemos que estar en la cobertura de la iglesia. Aleluya. Ahora podemos decir de que Dios, y usted lo puede decir también, yo tengo a Emmanuel. Yo tengo a Jesús, pero también tengo a Emmanuel. Porque a veces decimos, somos salvos, somos Jesús. Pero no dices que Dios está en nosotros y con nosotros. Porque nos ha dado dos nombres, Jesús y Emmanuel. Y cuando el diablo se acerca, tú dices, Dios está en mí y conmigo. Dios está en mí y conmigo ahora. Cuando estás sola, que el diablo viene a atacarte, apártate de mí, porque Emmanuel está conmigo, que es Dios con nosotros. Dios, y usted lo experimenta dentro de usted, porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a 1 de Timoteo 6:16. 1 de Timoteo 6:16. Sí, la buena batalla de la fe. 16, 17. Vamos a leerlo desde el 11. Dice, 6:11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, se lo está hablando al hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Dios que está con nosotros y en nosotros es el que nos va a llevar a la inmortalidad. Por eso es importante saber y sentir que Dios está en nosotros y con nosotros, porque este Jesucristo nos va a llevar a la inmortalidad. No te va a llevar más nadie. Y nos está hablando de cosas que tenemos que guardar. Y dice la palabra de Dios que tenemos, ¿verdad?, que guardar, ¿qué? Pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hemos sido llamados, habiendo hecho la buena profesión, lo hicimos, de salvación, la confesión de fe, delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Qué es sin mácula? Sin mancha. Un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Ajá. Tú hiciste una profesión con Dios. ¿Cuál fue? La de la salvación. Es un mandamiento. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es un mandamiento? Porque en Romanos 19 dice, si me confesares con tu boca y me aceptares en el corazón, entonces serás salvo. Gloria a Dios.
Es un mandamiento que te ha unido. Es un mandamiento que Dios dio. Es un mandamiento que Dios dijo. Si tú haces esta profesión, adquiere la salvación. Es un mandamiento. Mantén esa salvación sin mácula, sin mancha, sin arruga. Dice que guarde el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga por su iglesia. Por su iglesia. Cuando se habla del fin, hasta el fin, no está hablando del fin del mundo, está hablando de la dispensación de la gracia de la iglesia hasta el fin. Ahí es que se va la iglesia. Entonces, Dios dice, esta profesión de salvación, porque una profesión es una batalla. Cuando usted está en un trabajo, usted batalla. Usted está trabajando, está batallando por ese trabajo. Gloria a Dios. Y Dios dice que esto también hay que batallar. Que esto es una profesión de salvación, el cual tiene que batallar hasta el fin. Gloria a Dios. Para ser salvo. Tú no se puede quedar a la mitad del camino. Tienes que batallar hasta el fin. ¿Por qué lo puedes hacer? Y Dios te dice que lo puedes hacer. Porque Dios está contigo. Dios está en nosotros y con nosotros. Y con Dios todo es posible. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre.